Me llamo Alonso Gómez y soy cantero. Cantero especializado un poco en talla. Llevo aproximadamente unos 35 o 36 años dedicado a la cantería y a la talla de la piedra. Soy hijo, nieto y bisnieto de canteros. Bueno, pues las habilidades que tiene que tener un cantero, lo primero y lo esencial es conocer la herramienta. Y segundo, lo más importante, conocer la piedra que tiene que trabajar. ¿Cómo se conoce la piedra que tiene que trabajar? Pues te la tienen que enseñar alguien que sepa dónde van las hebras, cuáles son los tronces y cuál es la forma de trabajar eso. Otra de las partes más importantes que he dicho antes es la herramienta. La herramienta del cantero siempre tiene que estar preparada, muy preparada según el trabajo que se vaya a realizar. Desde la labra de un paramento a escuadrar la piedra como a la talla de la piedra. Tienes que tener la herramienta suficiente y bien preparada para realizar el trabajo. Antes de empezar un trabajo, cuando te lo han concedido ya el trabajo, que te han dicho para adelante con él, tienes que hacer un estudio mental del trabajo, de cómo va a quedar hecho, para una vez que lo tienes ya mentalmente estudiado, poder replantearlo a escala sobre una mesa de dibujo. Si puede ser a mano, mejor que en ordenador, porque una vez que tú lo haces a escala, estás al mismo tiempo, si ya lo tienes más o menos pensado, estás haciendo lo que tienes pensado. Después de ese dibujo, tienes que sacar plantillas, según el trabajo que sea, tienes que sacar las plantillas y tienes que hacer una montea que es un dibujo al natural en el suelo, según el trabajo que sea también. Si es un arco, si es unos nervios de una bóveda o qué es lo que vamos a realizar. Pero sobre todo, lo primero y lo principal es un estudio del trabajo, según las habilidades de cada uno. Pero dentro de las habilidades, unas que ves, que vas adquiriendo las habilidades, que conoces lo que es la piedra, conoces las herramientas, conoces el dibujo, que es importantísimo, y demás, bueno, en coger habilidades con la piedra, si todo marcha bien, en 2 años puedes coger buenas habilidades con la piedra, pero hay que esforzarse. Yo llevo 30 y tantos años, bueno, desde los 16 años o antes incluso, y las habilidades las he adquirido. Cada trabajo es un problema y te da que pensar muchísimo y dudar muchísimo. Entonces, habilidades, ¿cuándo se adquieren? Bueno, es uno. Mínimo tienen que pasar 5, 6, 7 años hasta que uno está formado, bien formado para decir tiro para adelante con la piedra. Yo siempre he dicho que mi padre no me ha enseñado el oficio, lo he tenido que aprender de él. Mi padre ni el oficial que yo ha trabajado con nosotros toda la vida, los oficiales, nunca me han dicho esto se hace así. Ellos estaban trabajando y tú tenías que observar cómo trabajaban. Tenías que ver cómo era la herramienta, para qué se utilizaba cada herramienta y cómo lo tenías que hacer. Equivocaciones. No había margen de equivocación, porque una piedra cuesta muchísimo dinero, entonces no había margen de equivocación. Es mejor, como me dijo mi padre y me dijo el oficial, parar, pensar, que estropear una piedra. Siempre de las personas que tienes al lado, siempre aprendes algo que tú no sabes. Siempre. Para hacer el trabajo, cuando empiezas a trabajar, hacer lo que es un hábito, yo ya he dicho que cada piedra que cojo, por sencilla que sea, siempre es una duda. Y siempre te da que pensar. Por el tipo de piedra, por todo. Entonces, coger un hábito. Cuando tienes que hacer una moldura y tienes que hacer 200 metros lineales de la misma moldura, cuando vas por el 150 metros lineales, ya ves que es un hábito. Y aún así, cada piedra es un mundo, aunque esté cortada del mismo bloque. Tienes que tener cuidado en todo. El que tú le des tu punto, tu gusto, es el todo, porque la piedra se sabe, yo al menos cuando veo una piedra trabajada, si está hecha a mano, se puede ver hasta si el cantero era zurdo. Entonces, las texturas, la forma de trabajar, identifico las piedras de mi abuelo, de mi padre, la forma de trabajar, es el todo.
el todo, todo. El que tú le des tu forma de pensar, lo que has pensado a la piedra, eso es la base, totalmente la base. No vale el copiar, 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 o te mandan una textura o te mandan el trabajo que tienes que hacer, lo tienes que hacer así, pero siempre, siempre, siempre que dando tu forma de trabajar, siempre la piedra te va a decir mucho más que lo que te han dado. Está bien que estén 3, 5 años formándose, viendo técnicas, dibujo sobre todo, lineal y artístico, que es importantísimo, y luego sobre todo, el que tenga la suerte de ponerse en una empresa, aunque sea 1 o 2 años, para aprender otra forma de trabajar, aprender otra forma de trabajar de cara al público. Cuando has cogido los hábitos de la empresa, cuando has aprendido técnicas nuevas y todo lo demás, llevarlas a tu campo. Y si tú te atreves ya a montarte por tu cuenta, pero llevarlo a tu campo. Es muy importante trabajar con otra persona para que te enseñe algo más que lo que sabes cuando sales de la escuela. Vamos a ver, con 3 meses, un chaval que sale de una escuela, de una academia de arte, me viene al taller, le pongo una piedra en bruto y ¿qué sabe hacer? Me conoce la hebra, me conoce el tronce, me conoce el tipo de grano que tienes que coger para este tipo de trabajo. Todo eso lo tiene que aprender. Cuando quiera aprender eso, a coger la herramienta como la cogemos nosotros, no va a tener 3 meses, va a tener 6 meses mínimo para coger un hábito de herramientas, solo de herramientas. Porque todo el mundo me decía de que, hombre, que compráramos mínimo un compresor, una radial, un tal. Y yo me negué en rotundo a tener maquinaria en el taller. Estuvimos 2 años aprendiendo a trabajar la piedra, la técnica de trabajarla, haciendo molduras, haciendo tal, y cada año un poco más complicado. El primer año a coger manejo de herramientas y conocer un poco la piedra, y luego el segundo año ya a hacer molduras, a hacer cambios, a hacer algunas tallas en relieve y cosas de esas. El tercer año ya metí las radiales y metí un compresor para que se supiera el adelanto que es tener herramientas ya mecánicas. Y claro, los chavales lo agradecieron, pero la base la tenían. Es así de sencillo. Si yo te enseño a ti, Luis, cualquier piedra de estas y te digo, ¿dónde está la hebra de la piedra? ¿Tú la mirarías? ¿Tú la ves? Claro, para eso te lo tienen que enseñar. ¿Y si vamos al campo? Pues la base de todo es esa, el campo.